Queridos amigos, muy felices nuevamente de estar con ustedes un domingo más en Arte en Casa. Espero que hayan tenido una semana agradable, mucha lluvia, hay que cuidarse como siempre, teniendo en cuenta todos los consejos que nos dan desde salud. Y por sobre todo, hoy estamos muy contentos, muy felices porque tenemos un invitado especial que ya enseguida les voy a presentar. Hoy vamos a hablar de la puesta en valor de la estación emblemática, como yo la llamo, de Pirayú. La única estación que tiene dos torres. Y es una cosa muy interesante todo lo que vamos a tocar esta tarde. Y entonces ya le saludamos a Cristina y que ella nos salude también. Buenas tardes, noche, porque la verdad que estamos entre... Cada día hay más claridad, no sé qué es lo que pasa acá, no entra nunca el sol. Pero bueno, les estamos muy contentos hoy porque estamos con visita, nos encanta tenerle acá con nosotros. No sé si le querés presentar vos o le presento yo. Bueno, hoy estamos con nuestro queridísimo amigo Osvaldo Salerno, que le invitamos para que nos acompañe y nos hable sobre la puesta en valor de la estación de tren de Pirayú, que nos encanta, divino, tenemos que irnos, estamos con unas ganas tremendas, no nos fuimos todavía, pero estamos muertos de ganas. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Cristina. La verdad que es muy grato volver de nuevo a la casa de ustedes. Sí. Creo que ya estuve en otra ocasión que hablamos sobre museos justamente. Exacto. Y bueno, ahora estamos sobre un museo concreto se acaba de entregar el trabajo, que es el Museo de la Estación Ferroviaria de la ciudad de Pirayú. Y bueno, estoy acá para... Que No queda, sé, para que desordenadamente me claro, pregunte. Pirayú queda muy cerca, ahí a un pasito de Upacaraí, Pirayú queda, no, de Upacaraí queda a 12 kilómetros. 12. Tiene una ruta estupenda, tiene una ruta angosta, sí, pero está muy bien mantenida. Uh-huh. Tiene una calidad ambiental al entrar, o sea, al pasar ya Upacaraí, uno entra como en otra dimensión medioambiental, donde no hay cartelería, no sé si por disposición o una cuestión trabajada por la municipalidad. Pirayú tiene unas calidades ambientales y un paisajismo natural impresionante, realmente. Aparte, toda la ciudad en sí mantiene mucho de su pasado que se remonta a mediados del siglo XVIII. Mira un poco. Bueno, lo primero que te queremos preguntar, Osvaldo, es ¿de dónde surge la idea de la puesta en valor de esta estación? Bueno, en principio surge a fines, por lo menos mi presencia en este proyecto aparece a fines de diciembre del 2019. Y esto es un componente más de un plan mucho más amplio que me gustaría incluso revisar mi hoja, porque tiene un nombre tan largo. El Ministerio de Obras Públicas del Paraguay llama a una licitación pública internacional para contratar los servicios de consultoría y la consultora que gana es una consultora paraguayo-boliviana. O sea, hay 3 socios, 3 equipos que están trabajando. ¿Y para qué es esta consultoría? Para la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa Nacional de Caminos Rurales. Esto está convocado por la Dirección General de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas. E implican gobernaciones, e implican muchos municipios y toma creo que 3 departamentos. Paraguarí es uno de ellos, Guairá es otro, no recuerdo el tercer departamento en este minuto, pero ya en algún momento la memoria me ayudará a nombrar a todos. Senatur también es otra institución. De los departamentos escuché que dijiste Misiones, Paraguarí. Misiones, Paraguarí y Guairá.
Y Guairá, exactamente, sí. Tiene componentes educativos, tiene componentes de estudios hídricos, tiene componente educativo, le dio en el sentido de educación vial, por ejemplo, y un componente muy importante que es la recuperación de sitios históricos. Es decir, entonces, si vamos al caso, este es un puntito de otras cosas que se van a seguir haciendo. Este es un puntito, sí, y es un puntito que a pesar del tiempo pandémico se pudo desarrollar, te diría, yo les decía que a mí me convocaron para la consultora ya, la que ganó la licitación me convocó a fines de diciembre, ajustamos las cuestiones contractuales, definimos lo que ellos deseaban, el proyecto ya estaba empezando esta amenaza en el mundo, pero el Paraguay estaba todavía mirándose a sí mismo. Pero me parece súper bien. Y entonces no sabíamos que muchas cosas se podían atrasar y sin embargo el proyecto pudimos hacerlo en tiempo, en forma, y el 22 de diciembre nosotros hicimos entrega con la arquitecta Bettina Bray, que se ocupó, ella es arquitecta magíster en restauración, ella se ocupó de la puesta en valor de el inmueble, vamos a decir. Claro. Es un inmueble sencillo, no es un inmueble que tiene mucha materialidad variada, ladrillo, revoque, pintura, lacal, techos de teja, tejuelitas, maderamen estructural, sí, y punto. Esa es una construcción del año 1860, más o menos, ¿verdad? Mira, en ese momento, e incluso es interesante que nombres un poco el tema de los años. Esta construcción se hace un poco en un momento histórico del Paraguay. Se hace en 1864 y se concluye en 1864. Ya. El tren, la vía del tren, dentro del plan general imaginado por los López, pasó por Upacaraí. Y como el campamento Cerro León, que era el campo de formación de los soldados, se tuvo que implementar, subrayar mucho, se estira una suerte de ramal desde Upacaraí hasta Pirayú y de ahí se llega a Cerro León, ¿verdad? A Cerro León. Y eso se hace en, no sé, 5 meses. Y 12 kilómetros de vía se puso en 5 meses. No, 12 kilómetros tiene Pablo, la ruta sigue un poco las curvas también del territorio. Entiendo. Acá se hace una ruta de vía más o menos recta. Más recta. ¿Verdad? Para ahorrar metros y kilómetros de vía. Pero se hace en tiempo récord. Y lo lindo también, en medio de todo, así en esta conversación grata y desordenada de amigos, es que en el Archivo Nacional se encontró un documento en donde está el listado de todos los obreros que trabajaron para construir esa estación. Sí. Y todo esto que yo estoy diciendo realmente, cuando a mí me convocan, yo armo un equipo técnico en donde es convocado un historiador, David Velázquez Seiferkel, que él escribe prácticamente un libro sobre Pirayú y la estación, y porque él trabaja, el museo en sí avanza desde el siglo XVIII, desde antes del siglo XVIII, de los primeros habitantes, hasta fines del siglo XX. Entonces, prácticamente hay un material bibliográfico no editado, porque lo que nosotros terminamos colocando como textos de sala en el museo es, qué sé yo, el 15% de lo que se escribió y lo que se investigó. Mira. Fantástico, realmente. Sí, vamos a saludar un ratito a la gente. Dice Isapé Duarte, buenas. Mari Cristi, buenas tardes. Se me fue un poquitito. Sí, se fue para arriba. No puedo leer. Gloria Pereira dice, años de salud y trabajo para todos. María Cristina Barcos dice, qué lujo de invitado. Ella nos mira desde Miami. Hilda Mayereger, lujo de programa y de invitado. Felicitaciones. Nancy Ávila desde Ciudad del Este dice, qué invitado de tanto prestigio. Un honor.
Qué maravilla. Isapú Duarte dice tapere aicoité. No sé, le habla a alguien. Analía Bichel dice nuevamente un buenísimo programa, felicitaciones. Isapú dice interesante. Ahí se me va. Interesante como siempre el programa y también esperando la oportunidad de ir a conocer el lugar. Saludos. Tapere aicoyete. Dice felicidades, cómo ha participado la comunidad para la puesta en valor. La comunidad es parte de la sostenibilidad, pregunta. Ahora nos escribe un pirayuense, Martínez León Javier. Gracias por el programa, por tocar a uno de nuestro patrimonio, de nuestro pueblo. Invitados a visitarnos y ver todo lo que podemos ofrecerle en gastronomía, artesanías y pasadas que tenemos. O paseos seguramente querrá decir. Marcelo Barúa Cafarena dice saludos a Osvaldo, Pablo y Cristina. Muchas gracias, Marcelo. Te tomamos la palabra, Javier. Una cosita, antes de contestar ahí cómo participó, ¿verdad? La comunidad, antes de ir a esa, vamos a para la gente que no sabe qué es la palabra pirayú, porque hay mucha gente que no conoce guaraní, ¿verdad? Pirayú es pez y yu se refiere a oro, entonces es un pez dorado o pez de oro, ¿verdad? Entonces claro, ya dorado. Está aclarado el nombre de pirayú. Tengo que decir que hasta el 2019 yo creí que era una conjunción entre pescado y aguja. Porque yu también es aguja. Claro, pero se escribe mal. Es decir, mal. No, es que se escribe mal. Se escribe... levanta tu micrófono. Acá nos avisan todo el programa. Acá nuestra producción está en constante contacto con nosotros. No. Lo que pasa que yu acá se escribe con Y. Y yu de aguja es con J. Esa es la confusión. Claro. Bueno. Pero pirayú significa pez dorado. O sea que sería un dorado, sí. No sé, no sabemos. Pez no. Con brillo, pez brillante, pez de oro, pez dorado. Claro. Eso significa. Sí, bueno, ahora podemos contestar. Dice Tapere Aicoité, dice felicidades. ¿Cómo ha participado la comunidad para la puesta en valor? La comunidad es parte de la sostenibilidad, pregunta. Bueno, la comunidad en particular participa a través de una de su autoridad legítimamente instalada, el intendente y toda la municipalidad de Pirayú, porque una autoridad como un intendente no es una cuestión elegida, la gente elige a su intendente o a su intendenta, por decir, o sea, participa de esa manera. Y aparte, cuando nosotros nos acercamos con nuestro equipo para ver de qué disponíamos, había unos restos importantes de toda la cuestión mecánica de las locomotoras, de ferrocarriles, que pertenecen a FEPASA, que son los ferrocarriles del Paraguay, en una conjunción entre empresa privada y Estado. Y en sí la estación es de FEPASA, vamos a decir, en ese sentido. Encontramos también una serie de donaciones, planchas de hierro, radios, máquinas de escribir, alguna serie de cosas, e incluso algunas cosas estaban como abandonadas. O sea, yo estuve viendo, no solamente en este tiempo, porque también fui otras veces a Pirayú, porque Pirayú es un lugar realmente muy hermoso, sin la estación. También es hermoso. Tiene, por ejemplo, todo un trayecto que tiene que ver con la historia de la guerra del Chaco, que fue hecho por los prisioneros bolivianos, y eso está conservado. O sea, uno llega a la estación por una calle importante, la central, que está conservado el empedrado. El resto tiene asfalto, vamos a decir, pero el camino de los prisioneros bolivianos está, eso es historia. Claro. Entonces Pirayú es un sitio realmente hermoso, grato y medioambientalmente de mucha calidad para visitarlo.
Ahora, quiere decir entonces que a lo mejor si la comunidad no participó activamente de esta puesta en valor, ahora va a participar. ¿Por qué? Porque le va a dar más vida el hecho de que la gente visite ese lugar, vea la manera, porque según las fotos y según el video que yo vi, yo me quedé enamorada de ese lugar, ¿verdad? Va a haber gente que va a querer ir a cada rato a ver, a pasar un día, a ir a almorzar o pasar el día o lo que sea, y va a conocer ese lugar. Gente que a lo mejor ni sabe que existe Pirayú, ahora sí va a poder, es decir, hay mucho ofrecimiento para que la gente pueda ir a pasar un día y cosas muy importantes históricas, de paisaje y de todo. Es decir, hay una conjunción de elementos que ahora atrae la visita a la gente, a Pirayú. Pirayú parece que va, no solamente la puesta en valor fue de la estación de tren, sino de toda la ciudad en todo caso, ¿verdad? Porque es puesta en valor, lo va a hacer visible a toda la ciudad. Es cierto, también. en ese sentido sí. Yo, por ejemplo, para mí es inexplicable que no esté habilitado justamente en este año que estamos prácticamente encerrados en este país rodeado de tierra, no tenga este servicio museal o este servicio de sitio histórico recuperado. Pero yo no quiero que nos quedemos en la guerra, en lo bélico solamente, sino vamos más atrás. Pirayú tiene un templo que está debidamente restaurado por el Ministerio de Obras Públicas hace muchos años. No sé, yo mentiría si es que hablo de fechas. Te voy a contar la Virgen del Rosario, por ejemplo. La Virgen del Rosario. Pues te iba a contar algo que como galerista vos también conocés, ¿verdad? El templo de Pirayú y la estación de Pirayú ha sido pintada por muchísimos artistas locales, ¿verdad? Y yo he vendido muchísimo. Pero específicamente por ser la estación de doble torre. Y también el templo de Pirayú, así comprando ambos, vendía ambos, ¿verdad? Templo y estación. Por ejemplo, te digo, la pregunta que nos dejaron colgando acá, los que nos están siguiendo, aguantando, yo diría que la comunidad está representada por el trabajo de sus artistas populares. Hay justamente una pieza pequeña realizada por una encajera de ñandutí, porque Pirayú produce una tipología especial de ñandutí, que no es el ñandutí de Itagua. Es un ñandutí colorido, e incluso es una tipología de ñandutí que se usa mucho en el diseño de ropa contemporánea. Y hay gente que está haciendo crochet, gente que está trabajando y hacen hamacas también, veo. Y hacen hamacas con el sistema de un tejido especial que se hace para la estructura de la hamaca, y después todo lo que son las orlas de la hamaca que se hacen con sistema de crochet. Y eso están colocados allí en el museo con los nombres de los autores, autoras, autoras, porque los autores son todos contemporáneos, o sea, todo lo que se expone de la vida creativa, del arte popular de Pirayú, es de gente que hoy vive Pirayú. Y que está orgullosa de su trabajo y que nos han ayudado mucho, porque yo tomé contacto con ellos hace 8 meses y les encargamos las cosas porque hicimos todo un proyecto, y porque realmente este es un museo que no es un museo histórico, es un museo que cruza la historia y el arte. Y el arte en sentido amplio, no solamente el arte de los artistas de las ciudades, los que vendemos generalmente en las galerías, o que se exponen en las galerías, sino también están los artistas populares y los artistas indígenas, porque aparecen entre los primeros habitantes de esa región, antes de ser Pirayú, a partir de una investigación justamente de Velázquez Seiferger, aparecen grupos guaraníes. Entonces hay piezas actuales de MBA que están expuestas en vitrinas especiales diseñadas. Es la comunidad. Qué maravilla. Y ahora más adelante vamos a ver fotografías, un apoyo fotográfico y también de video que nos pasó la arquitecta Natalia Antola. Y la arquitecta Natalia Antola. Gracias, Natalia, por este apoyo para el programa, que
La verdad que fue muy valioso. Pero tiene doble valor que lo haya hecho ella, porque ella es la directora general de Patrimonio de la República. O sea, es casi como un trabajo legitimador el que hizo, porque si a ella le entusiasmó para hacer un video, es cierto que esto pasó por todas las burocracias, pasó por la Secretaría de Cultura, para ser aprobado el protocolo de intervención. La arquitecta Bray, no es que esto hizo porque se le ocurrió. No, evidente. Tuvo que tener la aceptación de los técnicos de la Secretaría de Cultura. Así es, sí. Bueno, Natalia, te agradecemos nuevamente el apoyo con las fotografías y también el video, que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, cuando te dieron la misión de armar el museo, ¿en qué pensaste para elegir los artistas contemporáneos? Bueno, en principio pensé en el cruce historia y arte. Sí. En principio, yo dije, bueno, bajo este postulado voy a tratar de que todo lo que expongamos o todas aquellas cosas que tratemos de contar a un visitante, porque resulta que el museo toma el 50% de toda la edificación, pero una parte importante de ese museo podríamos llamarlo museo de sitio, porque uno entra a ese espacio donde está la boletería tiene una pequeña ventanita, tiene los muebles originales, probablemente de comienzo del siglo XX, tiene mobiliario administrativo, tiene un expendedor de boletos para viajar a diferentes lugares, que probablemente sea un mueble inglés que está en el lugar. Entonces, la primera parte, de alguna manera nos vimos forzados a contar cuándo se instala esa estación, cómo funcionaba esa estación, razón por qué se hace esa estación de tren en Pirayú. Y ahí aparece lo que hablamos al principio, ¿verdad? Entonces yo lo que hago con mi equipo es decir, vamos a tratar como objetos de arte a este conjunto de hierros que encontramos. Ruedas, palas, carretillas, escaleras, una cantidad de objetos de trabajo. Entonces yo a todos les elevo sobre un pedestal, como si fueran esculturas abstractas. Sí. O objetos. No, claro, porque no hay la suficiente cantidad de objetos, Pablo y Cristina, como para decir, vamos a hacer la historia del funcionamiento de un ferrocarril. ¿Cuáles son sus componentes? Quizás eso se puede hacer en Pirayú, en Sapucay, donde están los talleres. O quizás eso se pueda hacer en la estación central del ferrocarril acá en Asunción. Porque aquí sí hay muchos elementos para hacer una investigación incluso más técnica sobre el funcionamiento de todo este tipo de cosas que componen el sistema ferroviario, que no son solamente las vías o los coches o la locomotora, sino todo lo que es, todo lo otro. Claro, más amplio, desde la leña, vamos a decir, para producir la energía, llegando hasta los cubiertos, puedo decirte. Entonces, no teníamos recursos, porque nosotros entramos a trabajar en el tema del museo en enero, en comienzo de marzo, ya esto el Paraguay ya se convirtió en un país pandémico y no sabíamos. Totalmente. Yo no sabía si yo iba a sobrevivir hasta terminar el museo, porque todos estábamos amenazados de muerte. Todos amenazados. Todos estamos amenazados, sí, ¿verdad? Seguimos. Lo que pasa es que aprendimos a convivir. Con estos temas. Sí. Entonces yo tenía que hacer como muy rápidas las soluciones y resolver, ir avanzando lo más rápido posible. Por eso para nosotros también fue interesante. Y meteórico también fue, porque yo te veía, vos que ya te ibas desde enero a Pirayú, o antes tal vez, ¿verdad? Yo siempre veía, se va a Pirayú, y porque vos enviabas siempre fotos. Del trabajo, ¿verdad? Cómo se estaba haciendo, cuando se sacó las tejas, cuando se puso, bueno, siempre estaba enviando como un registro de fotografía de las acciones que se realizaban, ¿verdad? Pero te digo, y de repente ya estábamos con la inauguración. Así mismo. Entonces, ¿qué fue? Meteórico fue el trabajo. Yo te digo, la arquitecta Bettina Bray se mudó a Pirayú. No me digas. Sí, se mudó.
O sea, Seguro. dejó su vida Ah, cotidiana. Hablando de Bettina Bray ahí, dice, saludos a todos. Buena Osvaldo, un abrazo, dice. Graciela Zapena, podríamos hacer una excursión cada uno en su auto. Genial. Y Elizabeth David dice, buenas noches, Cristina, Pablo e Osvaldo. Gracias por la presentación del museo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bettina. Ya te vamos a conocer en algún momento. Una cosa te quería preguntar, Osvaldo. El material, no me refiero a las ruedas ni nada. ¿Cómo estaba el edificio en sí? ¿Se tuvo que intervenir mucho o había teja suficiente o se tuvo que cambiar? Porque de repente está tan deteriorado todo que se tiene que cambiar. No hay otra manera, ¿verdad? Mira, yo seguí mucho de cerca el trabajo de Bettina Bray, más por curiosidad de cómo ella, aparte era la primera vez que yo trabajaba con ella y yo no sabía el talante de esta señora tan alegre y sonriente a primera vista, pero tan rigurosa en el momento de trabajar, porque hay que mencionar de que todo el equipo, pero absolutamente toda la gente que trabajó en Pirayú es de Pirayú. Eso es otro. Eso es un Bueno, entonces, por ejemplo, entonces cada vez le estamos contestando más lo que nos propuso Tapere Acoité, que también habían acciones directas con la comunidad, porque si todos los que trabajaron ahí eran de ahí, entonces quiere decir que sí, ellos estuvieron presentes permanentemente en todo eso. Sí, eso estaba muy mal. Volviendo a la primera pregunta de ustedes, eso estaba muy mal mantenido. Hay registros hechos incluso en el 2013 por Christian Seupen y Natalia Antola, que en aquel momento hicieron una intervención de arte, donde hablan con unos carteles cruzacalles amarillos, Sí. pero era como una intervención, vamos a decir, poética que hicieron ellos. Claro. Esto no tiene nada que ver con esto. No, Pero claro. bueno, hoy día recordamos que gracias a esos registros tenemos fotografías de la época y la verdad que eso estaba en pésimo estado. No. Yo te quería decir algo. Yo he visto la estación de color amarillo, oro. Muy, ¿cómo se llama? Para mí, ¿cómo se podría decir eso? Estridente. Muy estridente. Muy Sí. estridente. Después creo que he visto en otros colores, pero este tono que le pusieron, yo no sé si ese era su tono original, pero te da alegría al alma mirar esa estación, ese tono, el tono de la pintura de la fachada. Bueno, ahí también hay una cuestión interesante de carácter técnico que tiene que ver con los saberes de los restauradores Claro. de edificios. Que nuestros edificios en general están pintados hoy día con pintura látex. Eso es fatal para el sistema de respiración de los materiales. No me digas. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer ahí? Primero, estudiar con un sistema que se llama estratigrafía, que una restauradora o un restaurador tiene que ir pelando con un bisturí hasta encontrar la última capa. Ah, ya. La última capa que se encontró en diferentes lugares del edificio para lo mismo que se hizo con el piso. El piso tiene alisado de cemento que se conservó porque la gente va a circular, pero en todas las esquinas de las habitaciones se abrió un pedazo donde se ve el piso original, que son ladrillos. Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvo que investigar. Primero, echar todo el revoque, porque el revoque estaba deshecho. Había propuestas de cambiar, por ejemplo, algunas aberturas, de abrir, porque tiene todavía muchas aberturas cerradas, porque se trabajaron con fotos de 1869, por ejemplo. Hay 2 fotos que solicitamos al Museo Histórico de Río de Janeiro y nos autorizaron, tenemos ahí, que es cuando el ejército brasileño ocupa Pirayú y se instala en la estación y en el templo. O sea, tenemos 2 fotos históricas que para los historiadores es conocida, pero que la gente en general no conoce. No sabe. Bueno, eso tenemos allí y ahí uno ve que hay más aberturas. Hay aberturas con arco y muchas de las aberturas que se encontraron ahora eran aberturas que fueron cambiadas en el siglo XX. Lo mismo que un agregado a la mano derecha, te diría, bajando desde la ciudad hacia la estación, a la mano derecha había una pequeña construcción que rompía la simetría.
Bueno, eso se demolió. Y yo les puedo decir, todos los materiales que se usaron, teja por teja se lavó. Tejuelas, las tejuelas estaban pintadas de blanco, así como veo acá pintado en la casa de ustedes, que es una casa moderna. Las tejas se lavaron, las tejuelitas, porque este es el mismo sistema de estructura de techo, de alfajía y tirantes, y los tirantes que estaban en mal estado se cambiaron por tirantes de la misma madera, pero hoy día se ve todo ese techo en color natural y todos los materiales son originales. Absolutamente todo. Es conmovedor. Porque nosotros estamos dentro de un lado. Me di cuenta por la cara que pusiste. Es que a mí me conmovió mucho encontrarme con sobre todo en tiempo récord. No como esas obras que voy a decir de venir dentro de 2 años y la cosa está todavía con los andamios. Claro, ¿Qué pasó con el Panteón, por ejemplo? Claro, sí. No, vos sabés que a medida que vos contabas, era como que yo estaba viendo, yo pues me imagino todo siempre, ¿verdad? Siempre está todo. Por suerte hay imaginación. Sí. No, digo, ese hecho de sacar no sé, a mí me emociona ese hecho de recuperar lo que realmente era de esa época, ¿verdad? Qué trabajo, genial. Todo eso implica, pero el resultado final es la satisfacción y esa alegría. Parece que tu corazón se alegra de ver una cosa así, ¿verdad? Esa sensación dio a la gente trabajar en ese proyecto, porque también nuestra directora de la arquitecta era muy sistemática y muy así exigente, pero no perdía el humor tampoco. Yo les digo, yo vi en los últimos días, no el primero, porque yo estaba muy concentrado en mi región, en mi zona, lo que es la otra torre. Hay zonas de la estación que están revocadas con barro rojo. Ella recuperó esos revoques. Y hay en la torre sur, porque la torre norte es la torre que corresponde al museo, está toda pintada en rosado y hay una intervención, una instalación que creó Mónica González. Sí, vi. Y después de eso me gustaría hablar un poco de los artistas que se dieron gratuitamente. Pero no me quiero quedar en esto. En la torre sur hay una suerte de esgrafiado sobre el revoque de barro colorado, que tiene mucho óxido de hierro, hecho por los que posiblemente fueron los soldados que ocuparon en 1869. Y me recuerda a un trabajo de los restauradores cuando trabajaron en el Palacio de López, que hay una parte de los pasillos donde hay unos grafitis que dejaron, donde hay unos dibujos de unas estructuras o de unas personas que dejaron, porque se piensa que son dibujos hechos durante el tiempo de ocupación. Entonces, te digo, la estación no es solamente el museo, la estación, sino que hay también otras cosas que tienen mucho valor. Especialmente la parte histórica. Sí. Exactamente. Bueno, acá dice, ¿desde cuándo se va a poder visitar el museo? Desde febrero, no sé. Desde febrero aproximadamente. Y acá Celso Figueredo dice, excelente la recuperación que hicieron. Se me fue, justo que voy a leer se va. Yo creo que nos están saboteando. Sí, están saboteando. Ellos deben trabajar en otra estación. Ellos deben trabajar en otra estación. No veo nada, disculpame, no veo nada. No, prefiero nomás. Bueno, no podemos. Súper interesante el programa, dice Pablo y Cristina, y el entrevistado espectacular. Ver y apreciar estos proyectos altamente positivos para la cultura y la arquitectura paraguaya son verdaderamente alentadores. Dice Marcelo Barúa Cafarena, pregunta si cuánto se invirtió en total, cuánto invirtió el Estado paraguayo en total para lograr esta maravilla. Para el caso de Pirayú, no solamente yo sé un dato que lo voy a decir, sino que está declarado en el cartel de entrada que son alrededor de 1.350 millones de guaraníes. Nada. Mucho dinero para nosotros. Sí, para nosotros, pero para hacer esta maravilla, como dice Marcelo, es nada. Para el museo yo les quiero contar la cifra que a mí me tocó administrar. Sí. 108.460.000 guaraníes. Mira. O sea, con eso hice las estructuras de metal, que se ven en azul en el video, las vitrinas, comprar acervo.
Porque, por ejemplo, hay una sala con una instalación mía, con hamacas, que tiene un grabado del artista Lotte Schulz, que se llama Festival de Hamacas. Ah, sí, conozco. Entonces yo compré también acervo, lo mismo que compré un niño salvador del mundo para habitar un pequeño nicho popular que hay, que es post-jesuítico. Y así compramos muchas cosas, qué sé yo. Es que lógico se tiene que comprar. Y si empezamos a ver Podemos ver las fotografías ya. Y entonces voy a leer mientras tanto lo que dijo Celso. Excelente la recuperación que hicieron el arquitecto Osvaldo Salerno y la arquitecta Bettina Bray y todo el equipo de profesionales restauradores en la estación de Pirayú. Osvaldo convirtió la estación en un museo para tantos nuevos poemas, un espacio generando magia y recuerdos. Cuando quede habilitado nos maravillaremos todos. La ciudad de Pirayú se encuentra ahora mucho más bella gracias a que replique en otras ciudades del país. Que se replique, dice, y que se replique en otras ciudades del país. Sí. Discúlpenme que veo un poco borroso por mi edad, pero que vamos a hacer. No, es por el whisky que estamos tomando. El whisky. Ahí ya estamos, empezamos a ver el interior del museo de acá. Tenemos la primera parte, ahí está la ventanilla de expedición de boletos. Esa es una balanza en donde se pesaban las cosas, incluso eso está referenciado. Sí, esto es obra de Alfredo Quirós, esta fotografía sobre la guerra del 70, con la que él saca el premio Bayard y se va a Francia. Él donó las fotografías. Ah, qué bueno. Los artistas somos muy generosos. Sí, muchas veces, a veces Sí, no tanto. ¿cierto? La fotografía de gran escala que se ve arriba es de Fernando Allen, que es una suerte de reportaje a la ciudad, porque la idea también era meter la ciudad dentro del museo. Porque se ve mucho la ciudad a través de las ventanas, entonces como tiene una doble altura, ahí se ve el piso original. Ahí está el piso, sí. Y todo el resto del piso... famoso azul, que tu casa está pintada de azul, es decir, esa es tu impronta. Claro, es Sí. como tu firma. Casi. Bueno, ahí está la instalación. Ahí está el encaje de Ñandutí del que les hablaba, que Sí. es otra tipología, tiene una estructura cuadrada. ¿Quién te preparó eso? Unas artistas populares, 3 mujeres trabajaron en 2 meses. Es una maravilla, realmente una maravilla. A mí me llamó la atención. A mí realmente me llamó la atención ese trabajo Sí. de Ñandutí, que era tan distinto al resto. Dije, Exacto. ¿cómo El es? colorido también. El colorido también. Una cosa, ahí yo leí el otro día ladrillos patrimoniales. Bueno, eso fue interesante, justamente, intervención de la comunidad. Volvemos a tocar el tema que preguntó claro. el amigo cuyo nombre no Sí, sí, aparece porque está Es con en un guaraní, seudónimo. es en guaraní. Bueno, esta es la obra de Mónica González, que es una instalación que se llama Ubutú y que ahora recibió un texto de Elvio Romero, un poema que habla sobre el viento y que está instalado ya. Eso instalamos ayer justamente porque como hay tiempo vamos a mejorar todas las cosas. Claro. Bueno, y les quería contar sobre los ladrillos. Los ladrillos son de la habitación esta que estaba construida a un costado y que no correspondía al plan original del ingeniero Taylor, y todos lavados perfectos. Ese apilamiento fue hecho por los mismos albañiles. En ese sentido yo me sentí muy integrado a la gente que trabajó para ahí, porque la gente mismo tenía idea y decía, vamos a poner arquitecto, esto tanto, y las ideas eran tomadas, muchas de ellas no, pero muchas de ellas sí, y eso fue muy grato. Ahí están haciendo la reproducción de las hojas de acanto de los capiteles, rotos, todo se completó. No me digas que Tomaron los moldes ahí están los moldes que hicieron los chicos restauradores. quiero ser Curioso. ¿cómo se dice? No, pero son corintios, ¿verdad? Esos Sí, capiteles. son 4 capiteles corintios. Corintios, sí. Son similares a los que tiene el Palacio de López. Ah, ya. E incluso no son estructurales, son como unos capiteles huecos, porque lo que llega hasta la viga es el pilar
Sí. Pero esto rodea nada más, es como un acabado estético. Es lo único estético así decorativo que tiene. Me hace acordar de eso, nomás me viene a la memoria al decir que es parecido al Palacio de López, es decir, ese detalle. Alonso Taylor estuvo en este... Sí. Estuvo aquí y estuvo en el Palacio de López. Y sí, por eso. Entonces parece que tiene esa de su impronta también, así como el tuyo. Pero acá es el tema de aquí que es un edificio funcional y construido urgentemente. O sea, no hay un detenimiento en esos aspectos de la arquitectura para crear. Es todo funcional. Eso es lo único decorativo, pero eso ya viene hecho. Eso ya venía hecho en molde. Claro. Y estos están hechos en cemento blanco y estos fueron ubicados en los lugares faltantes y fueron después mimetizados con pintura para... Es decir, evidentemente que se tuvo que apurar por el tema de la guerra, ¿verdad? Porque el ferrocarril fue una de las cosas, fue uno de los vehículos más importantes en la época para trasladar a los soldados, tropas y todo, insumos, muchas cosas que requiere una guerra. Espera, acá toma el micrófono. Perdón. Dice Nancy Ávila, qué bello, es un orgullo tener compatriotas de tan alto nivel y dando realce a lo nuestro. Muchas gracias, arquitecto, por tanto. Duarte dice, precioso, felicitaciones. Elizabeta dice, increíble. Celso, creo que esto ya leí lo de Celso, sí, ya leí. Sí. No, les digo nomás que es como... Ahí están los... Ahí está Betina, Mónica González y vos. Y yo creo que soy... Y Natalia Antola, el día de la entrega del trabajo. Así como el ferrocarril, la estación y la vía se hizo en apuro contrarreloj en 1864, nosotros trabajamos en apuro y contrarreloj contra el COVID. Porque el riesgo era grande. Claro. Ese era el día de la inauguración, están ahí todos los trabajadores, los miembros del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Caminos Vecinales. Fue realmente un día muy grato, una mañana. Y autoridades de la municipalidad creo que estaban también, ya no recuerdo. Ahí me detectaron registrando. Sí. Este es Walter, que es el director Walter del Fernando, Museo de Yaguarón, sí. que nos visitó también en ese momento, el del mismo departamento. Sí, el Paraguarí, el departamento. Y Mónica de Paraguarí. González trabajó mucho, pintó todos los paraguas. Los paraguas. De a uno, probó primero en su casa cómo quedaba, yo me fui a ver. Claro. Sí, porque tienen un tono diferente. Sí. Sí, es decir, no es que se compraron los paraguas y no, hubo una intervención del artista. Sí, una alquimia. Porque realmente el uso de paraguas, Mónica, ahí se ve, miren qué hermosa apariencia. Sí, una belleza. Parecen como murciélagos coloridos instalados en el techo. Y eso es un techo que tiene 5 metros de altura, desde el piso. Esa es la torre. Subir a la torre es todo un esfuerzo, porque se sube una escalera casi marinera, muy incómoda, para llegar a esta experiencia. Y toda la instalación eléctrica, como se ve en Caños, no se picó la pared para... Es que no se puede picar. No, claro, que es una directiva lógico, para hacer realmente una puesta en valor, no es que tenés que picar las paredes y como hicieron en muchísimos lugares, ¿verdad? No, tiene que estar por fuera. La Casa de la Independencia, por ejemplo, en ese momento también los criterios, ahí había que salvar o salvar. Lógico. En ese momento no había criterios ni de la Carta de Venecia ni de la Carta de Cracovia, probablemente, no tengo la fecha exacta, pero la intervención tiene que ser lo mínimo posible y se tiene que poder retirar. Este sistema de... Acá hay un escrito. Paraguaya Mónica González se encuentra ubicada en el Torreón Mirador de la estación de Pirayú, sitio para el cual fue concebida específicamente. Se trata de un conjunto de paraguas pintados manualmente por la artista con tonos cerúleos, azules de distinta gama e intensidad y rosáceos que sugieren mediodías, ocasos o alboradas. Las piezas penden del techo,
que queda recubierto en parte por ellas, como si vientos propicios hubieran traído parte del cielo abierto al interior de la torre y, desde allí, a la estación entera. Los paraguas mantienen una composición dinámica dispuesta a un costado del espacio y supeditada, aún al empuje auspicioso del viento. Ticio Escobar. Bueno, él es otro técnico que formó parte de mi equipo. O sea, Ticio Escobar hizo la investigación cultural, o sea, todo el trabajo del arte popular, la artesanía. David Velázquez hizo la investigación sobre la historia de Pirayú y lo que nosotros tratamos de conseguir a lo que dé lugar fue, aunque sea un objeto del templo, cosa que no fue posible, no se consiguió, pero hicimos dos PowerPoint, un PowerPoint dedicado al templo, que es realmente estupendo. Una cosa que tiene el templo, que a lo mejor mucha gente no sabe, es, como está cerca de Yaguarón, y es prácticamente, la fundación de Pirayú es casi de la misma época que el templo de Yaguarón. El templo de Yaguarón es de mediados del siglo XVIII y la fundación de Pirayú también es más o menos de esa época. Sí. Tienen un altar al costado derecho que sería como una maqueta del gran retablo de la iglesia de Yaguarón. Que una teoría podría interpretarse como que es una maqueta realizada por el mismo Sousa Cavada, José de Sousa Cavada, que fue el escultor portugués que vino a hacer la decoración interna y que hizo como para mostrar el trabajo que luego iban a trabajar en colectivo con los artistas locales. Claro, claro. Los grupos diversos, porque eso no era una misión jesuítica, era una misión franciscana. Franciscana, te estaba por preguntar, que era de los franciscanos, sí. Pero que ellos abandonan, incluso en el tiempo de la construcción de la iglesia, ya creo que estaban otros grupos religiosos que dependían de Asunción, vamos a decir. Uh-huh. Y a mí me pareció descubrir ese altar, que es fragmentos del gran, pero es pequeño, es un altar que debe tener 4 metros de alto, con agregados de terminación más popular que le pusieron posteriormente. Sí. Y la imagen es una imagen de yeso, por ejemplo. No es eso podríamos hacer, por ejemplo, una maravilla. Podríamos hacer todo un video sobre eso también, sería fantástico, ¿verdad? Hay alguna, nosotros creo que tenemos alguna fotografía de cómo era antes. Los de la producción tienen fotografía de cómo era antes no sé, yo sé que no se puede pedir, pero yo sé que había fotografías donde se ve. Bueno, no, hay unos problemas con el archivo, dice, así que vamos a ver nomás esto que ya es la consecuencia del trabajo, ¿verdad? Ahí se ve parte del revoque. Ahí está, sí, ahí se ve parte del revoque, exactamente. Parte del revoque. Esa era la tierra la tierra colorada que estabas hablando, sí, ¿verdad? Sí. Dice Graciela Neri Huerta, felicidades Osvaldo, Betina, Mónica, Natalia y a ustedes, Pablo y Cristina. Qué gusto, sí, ¿verdad? Cuando vos sabés que es muy emocionante hablar sobre, no sé si porque yo soy valoro tanto el patrimonio, ¿verdad? Y sé que contiene toda la historia de un país, de una nación, porque cada patrimonio que tenemos o que pasamos tiene toda una historia y ahí te cuenta, ahí te dice, te habla, es parte de nuestras raíces. Esto no puede desaparecer. No debe desaparecer. Nuestros nietos, bisnietos, tienen que seguir viendo y amando todo eso, porque eso es parte de su historia. Si eso desaparece, es como no tener raíces en ningún lado. ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Por eso la verdad que para mí este programa me fue muy grato, muy grato y también emocionante, ¿verdad? Porque me encanta y me gusta mucho también hablar contigo, Osvaldo. ¿Cómo te gusta más hablar conmigo que los contenidos? No, lo que pasa es que es interesante. Nos divertimos mucho, nos hemos divertido desde hace años. Sí, claro. Nosotros siempre nos divertimos y pasamos muy bien cuando estamos juntos. Pero también es un placer tenerte acá, ¿sabes? Que nos hables de tu experiencia, porque no venías a contar experiencias ajenas, sino que venías a contar de lo que hiciste y cómo vos disfrutás
disfrutaste al hacer este trabajo también. Porque te conozco y sé que disfrutaste. Hay veces que trabajamos mucho, que no recibimos el pago suficiente, pero como buenos artistas, al final nos sentimos muy felices. No, yo en este caso tengo las dos cosas. A mí me pagaron bien los honorarios que pedí, me pagaron bien y quiero hacer como un poquito de justicia. Tu micrófono. Un poquito de justicia con la historia y el patrimonio, vamos a decir. Si también lo que uno hace es patrimonial, es la historia personal por lo menos de uno. A mí me tocó hacer, cuando estaba en la Secretaría de Cultura, me tocó hacer, antes de salir, el Museo de Pilar. El Museo de Pilar, que es un viejo cabildo construido hacia 1824 y que cierra el doctor Francia los cabildos abiertos en ese momento. Y la experiencia de construir el museo, digo construir metafóricamente. Sí, claro. Fue un trabajo lindo que hicimos con Natalia Antola. Ella trabajaba ya conmigo. Y lo que hizo que yo hiciera este trabajo fue que la arquitecta Bray fue a visitar Pilar. Fue a visitar en el 2019 y le interesó los avances, la manera en que yo cruzo la historia, porque yo no quería hacer un museo de guerra, porque siempre se imaginaba el Museo de Pilar, Pilar como el sitio de la guerra, la historia del Mariscal López, con Juanita Pessoa, toda esta historia. Entonces yo fui para atrás, vamos a ir para atrás, vamos a la historia de la comunidad. Y ella vio el museo y la historia de la inundación que tiene Pilar. También, cómo el agua te marca. Sí. Nosotros en Pilar marcamos como un zócalo alto, la altura del agua, hasta dónde llegaba el agua. Sí. Y Mónica, otra vez, Félix Toranzo en esa ocasión, Alfredo Quirós también, nos hicieron obras referidas al agua. Mónica nos hizo una obra referida al agua, porque el agua, así como es un beneficio, es una amenaza en Pilar. Es una amenaza en Pilar, realmente. Te digo, es como justo y es grato poder hoy darse cuenta que ciertas cosas tienen fruto. Ese museo dio el fruto porque se vio la arquitecta que recomendó mi trabajo y me dijo, yo quiero que vos plantees una cosa para esta cuestión, que sea novedosa, que sea diferente. Y realmente la primera investigación sobre estos temas de cruzar arte y historia vienen de esa experiencia del Museo de Cabildo de Pilar. Realmente es muy interesante. Dice... Isapuy Duarte dice, ¿quiénes fueron los artistas que donaron sus obras? Bueno, Alfredo Quirós, Félix Toranzo hizo los retratos de los personajes que los donó. Mónica González donó, aunque ella cobró los insumos que gastó. Lógico. Y Fernando Allen no donó porque Fernando Allen hizo un trabajo profesional que cobró sus honorarios justos. Yo, por supuesto, le peleé precio para que me alcanzaran esos 100 millones que tenía y me alcanzó bien, perfecto. Así que... La verdad que es bueno saber que también hay fondos para los artistas. Porque no, así que yo te dije, ¿verdad? Que siempre somos muy generosos, donamos mucho, pero también tenemos que vivir. No, pero generalmente donamos cuando hay casos de urgencia. Los artistas estamos, recuerdo, por ejemplo, cuando nuestro hermano y queridísimo Ricardo Milorisi se enfermó y luego falleció sin saber que realmente se murió. Se murió, se fue como en sueños. Todos los artistas colaboraron, y yo me acuerdo, yo te pedía a vos obra y vos me diste sin ningún problema. O sea, para Osvaldo Campercholi también. Para Osvaldo Campercholi también. Pero también hay también había otra situación. A veces no solamente por tema de salud, también para cambiar la alfombra del Museo de Bellas Artes. Me acuerdo absolutamente. ¿Verdad? Entonces, siempre estamos dispuestos, ¿verdad? Pero no debe ser así. No nos tenemos que quedar solo en eso, ¿verdad? No tendría Tiene que ser parte nomás. Pero es parte de una cultura solidaria. Así como somos tan narcisistas y tenemos diferencias y a veces nos peleamos y cosas así, también hay un aspecto de gran solidaridad. En general, yo sentí eso siempre, eso que vos citás del Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene
fondos del Estado, pero en aquella ocasión que yo estaba trabajando allí, yo no tenía, y necesitábamos 15 millones de guaraníes para cambiar la alfombra, y al final me dieron más cantidad, que fue el doble. Y después dedicamos a otras restauraciones y cositas que tendría que haber puesto el Estado. Pero siempre yo conté con la solidaridad de los artistas. Es cierto. Y bueno, ¿hay algo más que le querés preguntar? No, quería preguntar de los objetos que están dentro del museo patrimoniales. ¿Son todos de aquella época o son objetos que fueron siendo adquiridos? Mira, los objetos que yo encontré de la época de la construcción de la estación, sí son objetos que son desde 1864 hasta el siglo XX. Porque hay algunas piezas mecánicas que probablemente correspondan ya a usos más modernos. Sí. El tren creo que funcionó hasta la década de los 90. Y esos objetos estaban herrumbrados. Están herrumbrados, porque esos objetos se limpiaron nada más, e incluso se ve en el video que tienen números de inventario. Esos objetos pertenecen realmente a FEPASA. Pero los otros objetos, los objetos indígenas, los encajes, ¿cómo decirles? Todo eso lo se que son adquirió. eso se adquirió con la construcción de las vitrinas, la ampliación de las fotos, los rótulos, el niño salvador del mundo, que también se adquirió con eso. Ese mueble, por ejemplo, es una maravilla de mueble. Se nota. Que tiene los boletos para poder viajar. Ay, qué belleza. Le pusimos un vidrio enfrente para que los boletos se conserven. Claro. Leí un posteo tuyo hace poquito, así que hablaba algo sobre unas ruedas que alguien recuperó. Bueno, eso fue ayer. Ahora. Sí, ayer fue. Bueno, cuando yo fui ayer, me dice uno de los cuidadores de ahí, que se llama don Luis Jiménez, que a su vez, don Luis Jiménez, eso es lo lindo de este tipo de experiencias en las comunidades. Que vos te encontrás con la persona y esa persona te dice, no, mi papá fue funcionario del ferrocarril hasta el año 1948, por ejemplo, decía. No recuerdo si decía. Era una persona ya mayor hoy día, y yo me acuerdo, yo tenía 8 años y le venía todos los mediodías a traer su almuerzo. Entonces él desde hace años es uno de los cuidadores de la estación, para que eso no sea, qué sé yo, rapiñada. Esa es la palabra. Y él me dice a mí en un momento dado, arquitecto, hay otro par de ruedas que corresponden a la zorra, que es un mecanismo de... Sí. Me dice, hay una cuestión que está entre los escombros. Entonces yo le dije, ¿por qué no salvamos ese bien que no se quede entre los escombros? Y él mismo empezó a rodar. Ayer fue un día de mucha lluvia, esperamos que escampara, y él empezó a rodar y hoy día ya está en el museo. ¡Qué maravilla! O sea, él hizo el rescate de un bien que él, o sea, al verse involucrado, al identificar que eso es la historia de la comunidad, él se vuelve consciente y dice, pues acá hay otra cosa. Eso igual, es lo bueno, quiere decir que no es inútil hacer una cosa así. Pedagógico. Claro, el arte enseña, entonces ese aprendizaje, esa reacción de ese señor es maravilloso. La reacción fue genial. Maravillosa esa reacción, le aplaudo. Sí, a mí me emocionó también eso. Bueno, querríamos estar aquí hasta las 9 de la noche, pero lamentablemente tenemos que despedir a nuestro invitado, ¿verdad? Y agradecerles su atención, porque vimos que estuvieron muy atentos a todo. La verdad que el programa hoy fue fantástico, y no solamente eso, sino que nos demostró una serie de valores que empezamos a, ¿cómo se dice cuando uno lo va haciendo? Internalizando. Sí. Sí. Bueno, les deseamos un resto de jornada fantástico. Nosotros volvemos el próximo domingo. Quiero decirles
que vamos a tener una pequeña vacación con Cristina. Nos vamos a conocer Cerrito del Ñembucú. No Cerrito del Chaco, porque todo el mundo me dice, ¿el Chaco? No, Cerrito del Ñembucú. Nos vamos a pescar y a comer pescado. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado de este programa. Hacemos todo lo mejor que podemos y le invitamos a nuestros amigos también muy queridos como Osvaldo. Y Osvaldo, te agradecemos de corazón que te prestes siempre que te invitemos, estés ahí listo para venir. Muchísimas gracias. Yo tengo que contar un detalle. Este programa iba a ser suspendido y yo acepté con una docilidad desconocida, siendo que ya había guardado el domingo de tarde Está hasta el para perro acá venir ya. a estar con ustedes. Y después a las media hora me llama Pablo y me dice, Osvaldo, ¿sabes que no nos vamos a ir a Cerrito? Se suspendió nomás eso. Lo que Entonces pasa quedamos otra vez para el domingo. Pero me encanta que tengas esa disponibilidad para nosotros. Y pues bueno, por algo luego te queremos y vos también a nosotros. Cosa difícil, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, No, Osvaldo. un placer siempre con ustedes. Yo sé que este año volveremos a hablar de otros. Sí, claro que proyectos. sí, claro que sí. Bueno, Gracias. muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.